Al filo de la intriga. La tumba perdida del gran emperador de la tierra, Alejandro Magno. Alejandro III de Macedonia, conocido como Alejandro Magno, fue un famoso rey de este lugar del mundo, donde destacó por ser un estratega militar y diplomático por sus ideales, de tal manera que, hasta el día de hoy son citados en los libros de historia. Su muerte ha sido una de las más polémicas y misteriosas en la historia de esa época. Magno gobernaba un imperio que se extendía desde el Danubio en Europa hasta los picos nevados del Himalaya, en el norte de la India. Alejandro Magno, quien fue el líder más poderoso del mundo, tenía tan solo 20 años cuando se convirtió en rey de Macedonia, después del asesinato de su padre, Filipo II, en el año 356 a.C. El imponente y ambicioso Alejandro Magno derrocó a todos los imperios rivales que se interpusieron en su camino, incluidos Persia y Egipto. En este último se declaró faraón, lográndolo en solo 12 años. Un día, Alejandro realizó una expedición para navegar por las aguas que rodean a Arabia con una flota de 1000 barcos. Al regresar de su viaje, realizó una fiesta nocturna. Cuando de pronto el rey se desmayó, causando impresión en todos los invitados y personal de seguridad del soberano. Por lo que inmediatamente fue llevado a las personas que cuidaban de su salud para ver qué estaba pasando. Alejandro Magno hervía en fiebre y sus dolores en la espina dorsal y articulaciones eran insoportables. Las personas entraron en pánico al ver a un rey tan fuerte y poderoso doblegarse ante semejante enfermedad, desconocida en ese entonces. Los episodios de fiebre pronto se volvieron más intensos y se les ordenó a los oficiales que se reunieran en el patio del palacio, mientras aquellos de menor rango tuvieron que esperar tras las puertas. El 9 de junio del año 323 a.C. ya circulaban rumores entre las tropas de que Alejandro había muerto. Las personas más cercanas se encontraron con un Alejandro sin voz debido a la enfermedad que tenía y solo podía comunicarse con sus ojos. Se dice que entre susurros, Magno pidió que su cuerpo fuera llevado ante Amón, el dios del sol para los faraones. Luego le pidieron que designara a una persona que llevaría su anillo de rey, por lo que éste dijo casi sin aliento, al más fuerte. Aunque muchos historiadores afirman que quiso decir el nombre de su comandante de confianza, pero debido a que no se encontraba en ese momento, sus oficiales decidieron callar y dijeron que tenía que haber una batalla para definir al nuevo rey. Al día siguiente, casi al caer la noche del día 10 de junio del año 323 a.C., según el calendario juliano, se declaró la muerte oficial de Alejandro Magno. Lo sorprendente del caso es que al pasar los días, el cuerpo de Magno seguía fresco sin signos de descomposición, por lo que muchos expertos afirman que Magno se encontraba en un profundo coma y aún así hicieron desaparecerlo del mapa, de forma literal. Algunos historiadores suponen que primeramente el cuerpo de Alejandro se enterró en Menfis, la antigua capital de Egipto, la primera ciudad que Alejandro y su ejército conquistaron a los persas en el 332 a.C., y que posteriormente fue trasladado a la ciudad de Alejandría. Sin embargo, no hay evidencia alguna de que esto realmente así sucedió. Hacia la mitad del siglo III, el Imperio Romano entró en un periodo de crisis e inminente colapso. Al principio, Alejandría estaba poco afectada por estos problemas, pero en el año 262 d.C., las legiones locales apoyaron una rebelión del gobernador de Egipto, al que declararon como su emperador. En medio de estos enfrentamientos, se dice que parte de lo que era Alejandría en ese tiempo quedó destruida.
y muchas cosas que pertenecían a la ciudad desaparecieron. Entre ellas se encontraba, según dijeron, la tumba de Alejandro Magno, la cual sería destruida en uno de estos levantamientos. Pero actualmente existen evidencias que demuestran que la tumba sobrevivió en el siglo IV. Algunos años después, Alejandría fue golpeada por el gran terremoto de Creta en julio del año 365 después de Cristo, seguido de un tsunami gigantesco, el cual provocó estragos en las regiones costeras y ciudades portuarias de todo el Mediterráneo oriental. En Alejandría, los barcos fueron levantados hasta los tejados de los edificios que quedaron. Esta es la ocasión más probable de la destrucción del mausoleo del Soma, como también se le conoció al mausoleo de Alejandro, que significa cuerpo en griego. Es así como Alejandría y la supuesta tumba de su fundador quedaron destruidas, no por fuerzas invasoras, sino por la furia de la naturaleza. El desastre devastó grandemente a la ciudad y el mar comenzó a reclamar territorio, aumentando su nivel. De acuerdo al incremento del nivel del mar en el norte de Egipto, el nivel del río Nilo, sobre el que se sitúa Alejandría, también aumentaba a un ritmo de hasta 0.25 centímetros por año, llegando a alcanzar 3.65 metros, provocando que la parte antigua de la ciudad se inundara poco a poco. Con el tiempo, la ciudad quedó enterrada y olvidada, así como la ubicación de la tumba de Alejandro Magno. El misterio de la ubicación de la tumba no ha evitado que los arqueólogos la busquen con gran esmero, pero sin ningún éxito. Existen registros de más de 140 excavaciones con aprobación oficial, pero todas ellas son un fracaso. Encontrar la tumba de Alejandro Magno sería comparable al descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Un cuarto de siglo después, Libanio de Antioquía mencionó en un discurso dirigido al emperador Teodosio que el cadáver de Alejandro Magno estaba expuesto en Alejandría. Esto concordaría con la cámara sepulcral, que habría sido excavada bajo los escombros de las ruinas. Y también decía que el cadáver podría haber sido retirado y separado del sarcófago, lo que explicaría por qué fue encontrado desocupado por la expedición de Napoleón. Aproximadamente un año después, Teodosio publicó una serie de decretos para prohibir el culto a los dioses paganos, entre los cuales destacaba el de Alejandro. En Alejandría, los cristianos causaron disturbios y destruyeron el Serapeo, el principal templo pagano. Este es el punto donde el continuo culto al cadáver del fundador habría llegado a ser excesivo para las autoridades alejandrinas. Esta es la época en que los restos de Alejandro desaparecen finalmente de la historia. Al final del siglo IV, o a comienzos del V, Juan Crisóstomo afirmó en un sermón que la tumba de Alejandro Magno era entonces desconocida para su propio pueblo. En otras palabras, para los paganos de Alejandría. Algunas décadas después, Teodoreto puso a Alejandro en una lista de hombres famosos cuyas tumbas eran desconocidas. Expertos afirman que el cuerpo de Alejandro Magno se halla en el centro de la antigua ciudad de Alejandría, mientras que otros comentan la hipótesis de que su cuerpo se encuentra en una magnífica zona amurallada, en una especie de palacio oculto, el cual no ha sido encontrado, y solo unos pocos en la historia han podido ingresar. Al observar el mapa de Alejandría, realizado por la expedición de Napoleón en 1798, se puede notar que las murallas medievales de la ciudad, que en gran parte perduraban todavía en aquella época, pudieron haber dado una pista del lugar donde se encuentra el cuerpo de Magno. Pero debido a las diferentes luchas entre religiones y creencias, no se ha podido aclarar todo este asunto histórico que llena de intriga toda la comunidad científica.
Existe una hipótesis bastante perturbadora, la cual dicta que los restos de San Marcos el Evangelista, fundador de la comunidad cristiana de Alejandría, que supuestamente se encuentran en la Basílica de San Marcos, en Venecia, Italia, son en realidad los restos del emperador Alejandro Magno. Esto debido a que se cree que el cuerpo de San Marcos fue quemado por los paganos. Por lo que algunas personas afirman que el cuerpo de Magno fue llevado fuera de Alejandría, presumiblemente con la cooperación del clero local, luego de que la ciudad hubiera caído bajo el dominio árabe. En el año 828, dos mercaderes lograron sacar de la ciudad a la momia, ricamente perfumada, sin ser descubiertos por los oficiales del puerto. Y navegaron con ella hasta Venecia, su ciudad de origen. La momia descansa desde hace siglos en una cripta, ubicada debajo de una iglesia, construida por los venecianos con tal propósito, en la Basílica de San Marcos. Un estudio científico de estos restos podría revelar el secreto de su origen. La datación por radiocarbono podría establecer si el cuerpo es lo suficientemente antiguo como para poder corresponder con el de Alejandro. Asimismo, sería posible reconstruir sus rasgos faciales a partir de su cráneo e inspeccionar sus huesos en busca de signos de las múltiples heridas de Alejandro. En particular, el flechazo que recibió en el pecho, el que según se dice, se insertó en su esternón. Aunque todas estas teorías e hipótesis pudieran ser descartadas por el último hallazgo con el que se han encontrado los investigadores. En julio de 2018, unos trabajadores de construcción que hacían una cuidadosa inspección en un subsuelo de un suburbio de la ciudad de Alejandría, en Egipto, encontraron a una profundidad de 5 metros un sarcófago de granito negro de grandes dimensiones. Y junto a él, una escultura de alabastro que representa una cabeza humana al estilo helenístico en estado muy deteriorado. Según las características de la tumba y teniendo en cuenta el tipo de material con el que fue construido, podría dar de una vez por todas con el paradero del emperador. Aunque poco después, fueron revelados los restos del sarcófago, mostrando los restos de 3 esqueletos, pertenecientes probablemente a 3 soldados. Eliminando así la hipótesis de que la tumba perteneciera a Alejandro Magno. Pareciera que cada vez se ha hecho más complicada esta búsqueda. Sin embargo, se han encontrado pistas muy importantes para resolver el misterioso caso de la tumba de Alejandro Magno, la cual junto a la tumba de Cleopatra y Marco Antonio representan los más grandes misterios sin resolver de la antigüedad. Y a pesar de contar con la más avanzada tecnología, se ha convertido en una tarea titánica para los investigadores y expertos en el tema.